Les damos la bienvenida una vez más a De Cero a Pro, un podcast diseñado para que conozcan las experiencias de nuestros estudiantes, docentes, egresados y hagan con nosotros un viaje por el conocimiento y el crecimiento. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el profesor Rafael Santiesteban, docente del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, médico veterinario y además magíster en Ciencias Veterinarias. Profe, bienvenido a De Cero a Pro. Caro, muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, profe, entonces entremos en materia, hablemos un poco acerca de tu historia, desde el comienzo, ¿cierto? Hablemos de cómo fue elegir la profesión de médico veterinario, qué te llevó a tomar la decisión, cuáles fueron esos factores decisivos y empecemos por ahí y nos vamos yendo. Bueno, pues yo soy cucuteño, entonces en esa época de 11 yo estaba en Cúcuta como tratando de definirme las cosas. Yo siempre he tenido afinidad como por los animales y pues estaba como entre la paleontología y muchas cosas relacionadas con los animales. Sin embargo, pues la biología incluso también, junto con mi núcleo familiar, pues tratamos de mirar la aplicabilidad de todas esas opciones. Y me gustaba mucho la idea de trabajar con animales. Recuerdo también con mis padres una vez estar hablando del tema y, y ya incluso decidió pues ser veterinario. Ellos me decían o me proyectaban como, bueno, qué bueno para que tú tengas tu espacio, para que tú vendas tus cosas para los animales. Entonces yo me acuerdo que yo me paré un momento y dije, ven, pero yo no me voy a hacer médico para vender cosas. Yo me voy a hacer médico para ayudar a los animales y practicar más la medicina. Entonces, mi hermano, que ya había salido como 2 años antes, él se hizo médico, entonces también me inspiró mucho como a seguir esa área, pero desde la parte animal. Y terminé viajando a Manizales, a la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Caldas, porque también mi hermano ya estaba ya estudiando medicina, entonces eso también influyó mucho para que mi mamá pudiera sostenernos a nosotros en un mismo lado, viviéramos juntos y nos acompañáramos pues durante el pregrado. Que son muchos de los retos que implica entrar a estudiar a cualquier institución, ¿cierto? Hay que hacer también, además del proyecto de vida, pues también hay que planear todo el tema de los gastos, Sí. de cómo va a funcionar esa parte, pues para que ese proyecto sí pueda terminar. Profe, pero yo tengo una inquietud especial en relación al tema de la medicina veterinaria y es que, bueno, trabajar con humanos, pues muy sencillo, ¿cierto? Yo me puedo quejar del dolor, yo te puedo expresar dónde me duele, cómo incluso darte muchas señales para que la atención sea un poco más a ese punto de dolor. ¿Cómo es trabajar con mascotas? ¿Cómo hace uno para entender o aprender a descifrar, bueno, mascotas, animales en general, ¿cierto? ¿Cómo hace uno para aprender a descifrar o cuánta sensibilidad se necesita tener para poder ayudar a esos seres que no pueden expresarse como nosotros? Bueno, sí es importante uno desarrollar eso en cierta medida y más si tienes la vocación como para trabajar con los animales. Yo particularmente con las personas, pues uno es cordial y demás, pero a veces soy muy parco, muy reservado en esos espacios. En cambio con los animales, digamos que los entendía como individuos, pero muy originales, muy espontáneos, que yo no tenía por qué editar mi manera de ser, sino al contrario, como equiparar esa energía. Entonces era muy bueno estar con mi perrito en casa y yo jugaba pues con ellos y a lo largo del ejercicio profesional, incluso mis estudiantes lo notan mucho. En clase pues uno mantiene su seriedad, sus objetivos, pero cuando salimos a trabajar con los animales, ellos notan el cambio mío. Yo me comunico más, en consulta es muy bueno porque estos animales llegan a veces, pues cuando no están muy enfermos, a contactarnos, a saludarnos, a jugar, cosa que con un humano no se hace. Entonces es muy frío, ahí es mucho más espontáneo, los animales tienen esa capacidad de ser como ellos y nadie les dice nada, andan por ahí en casa alegrándonos la vida. Entonces eso me ayuda mucho a mí como para relajarme y estar con ellos pues siempre es muy bueno. Y a partir de ahí uno empieza a decir, bueno, está enfermo y uno empieza es como a tratar de por qué estará enfermo, por qué está cojeando, por qué dejó de comer. Entonces eso nos obliga como a tener un espacio para que el animal se relaje y nos permita hacer nuestro trabajo, pero por supuesto con esa sensibilidad particular. A veces si no queremos el contacto o de verdad tenemos dificultades, el animal también lo puede sentir,
que de pronto somos torpes, animales que pueden ver que estamos nerviosos, sobre todo cuando se está entrenando, también es muy importante, ellos pueden percibir estas cosas. El lenguaje de nosotros es verbal, la gran mayoría, pero en ellos es muy visual. Entonces el lenguaje corporal, el relajarnos y verlos también relajados a ellos es muy importante y eso también se aprende a lo largo de la carrera. Bueno, muy sensible, una carrera que implica eso, mucha sensibilidad, atención al detalle, porque están trabajando ustedes con unos seres que no pueden expresarse como nosotros. Y nos hablabas también ahorita acerca de tu rol como docente, ¿cierto? En el aula de clase. ¿Cómo es esta labor de transmitir el conocimiento, transmitir un poco también esa sensibilidad? Las carreras del área de la salud, yo pienso que sin lugar a dudas son carreras donde uno tiene que ser una persona con mucha humanidad para el trato, bien sea con los animales, bien sea con los seres humanos, pero ¿cómo haces tú desde tu rol de docente para transmitirle a los estudiantes que puedan hacer esa labor con amor, con mucha conciencia y que no se conviertan en médicos veterinarios como de pronto pensaba tu papá al principio, como no, para que vendas cosas o para que hagas de Sí, esto un vender el negocio, concentrado, sí. sino para que se conviertan en unos médicos veterinarios pues que realmente impacten en la vida de esos animalitos, que también es impactar a la vida del ser humano porque ellos se Correcto, vuelven parte de la vida y de la familia. correcto. Sí, bueno, cuando se imparten pues los conceptos en veterinaria, yo los encuentro a menudo en las clases de medicina o medicina interna, donde ya estamos aplicando en la práctica los conceptos teóricos de fisiología, anatomía. Y allí en ese escenario yo hablo mucho de entender, respetar y promover el vínculo. Las personas que llevan su mascota o su animal de compañía, incluso animales de lujo, de tenerlos por deporte, equinos y demás, las personas generan un vínculo con ellas, tal cual como puede tener dos personas igual. Entonces, entender ese vínculo es importante porque esa es la responsabilidad que te van a llevar y los estudiantes tienen que entender eso a veces. Hay estudiantes que tal vez no tienen una emotividad muy fuerte con los animales, pero al entender ese vínculo y por qué es importante respetarlo y tratar de cuidarlo, es el primer paso para poder empezar a hacer un muy buen trabajo. Es decir, los propietarios a menudo, particularmente los de felinos, son muy pendientes de sus mascotas, que si se subieron, que si bajaron, que los conocen muy bien, qué hacen. Entonces, empezar a entender esa relación tan especial que tienen, la conexión que tienen y ese vínculo es el eje de nuestro trabajo. Muchas personas a lo largo de su vida tienen muchas mascotas. Los ciclos de vida de los perros y los gatos son muy cortos comparados con el nuestro. Así que si nosotros trabajamos el vínculo, la persona cuando pase por ese duelo, cuando pierda su mascota, algunos quedan devastados, necesitan un acompañamiento y hay algunos que invitan nuevamente otra mascota y probablemente si ese vínculo se ha cuidado correctamente, él va a volver de nuevo al veterinario porque es el que acompañó ese vínculo y ahora hay uno nuevo que quiere precisamente cuidar en ese nivel de cuidado animal que queremos pues para los estudiantes. Entonces el vínculo es el que se respeta, que se cuide y que se promueve y también mejorarlo. La tenencia de los animales es algo que está muy arraigado a la cultura y dentro del aula también se promueve mucho eso, el bienestar animal, el entender al animal como un eje importante de la familia hoy en día y también como una fuente de seguridad alimentaria y de pues el campo agropecuario en nuestro país como un potencial grande. Profe, y en el aula de clase, por ejemplo, ¿qué retos has encontrado que hay que superar con esta generación de nuevos estudiantes o de jóvenes que vienen como con una mentalidad muy renovada, que son muy intuitivos, porque además digamos que es un pro que les ha dado tener el conocimiento o venir ya, como decimos coloquialmente, con el chip de la tecnología, del manejo de las nuevas tecnologías? ¿Cuáles han sido los retos, digamos, de algún lado y también como los beneficios de tener una generación tan informada en ese sentido? Bueno, yo creo, o sea, para mí un reto grande que yo veo con los chicos es la comunicación. La comunicación en la consulta y con los animales a veces no es tan tecnológica. Muchos estamos en redes, hablándonos, texteándonos, pero cuando nosotros estamos enfrente comunicando algo, una orientación, proyectando cualquier cosa,
pues a veces los chicos no se dan cuenta de eso en el aula, su manera de ser. Cuando llegan a los propietarios a hacer ejercicios de atenderlos, uno los ve bastante como desubicados porque el estar hablando con personas pues de diferentes edades, con requerimientos y ellos tienen que mantener de cierta manera pues como una distancia, pero ese acercamiento para poder conocer más. A veces les cuesta a muchos porque muchos estamos detrás del texto, escribiendo, interactuando socialmente, pero en una nube que es muy impersonal. Cuando está allí, entonces se sienten incómodos, obviamente porque esto también se tiene que construir, las habilidades de comunicación es muy importante y eso repercute mucho en el impacto que tenga el veterinario con ese vínculo. Si nosotros no nos comunicamos bien, no establecemos la importancia de las recomendaciones que queremos hacer, pues el propietario tal vez va a tener dudas, va a empezar a perder confianza en nosotros, pero es porque probablemente nosotros no nos estamos dando cuenta que estamos proyectando inseguridad, o que no sabemos proyectar más seguridad, más compromiso, más dedicación. Entonces todas esas cosas, desde que te dejaron en visto, desde que no pegaste una llamada, cómo van, de no responder un mensaje y muchas cosas más. Para mí lo más importante es como la comunicación. Los chicos tienen acceso a las tecnologías, pueden ahora traducir todos los textos que uno les envía, pero cuando los pones a exponer, se les siente el miedo y el temor porque se sienten observados y eso lo interioriza mucho y a veces los opaca. Es bueno ver cómo ellos rompen eso, cada uno pues a su ritmo, acompañado siempre por los docentes, pero recalcamos mucho eso, al final ellos van a estar solos, van a estar las personas confiándose en ellos y ellos tienen que al final sacar todas esas habilidades para comunicar y proyectar lo que quieren para su profesión. Profe, en relación, por ejemplo, al uso de las nuevas tecnologías, hablemos específicamente, por ejemplo, de la inteligencia artificial. ¿Cómo puede el docente, desde su labor, acercar la inteligencia artificial para que sea beneficiosa? Porque también conocemos que tiene su lado oscuro, ¿cierto? Y que también puede un poco entorpecer el proceso educativo de los estudiantes. ¿Cómo desde la docencia tú has más bien hecho una amistad con el tema de la inteligencia artificial? Bueno, lo primero es hablar de ella. Yo siento que cuando estoy en el aula y empiezo, bueno, hace una semana estuve en unas exposiciones y a todos los de las exposiciones les empecé a preguntar, yo les voy a hacer una pregunta, denme una estimación en porcentaje de cuánta IA están usando en la exposición. Eh, y cuando uno habla del tema es como si alguien estuviera diciendo que está haciendo algo muy Malo. pecaminoso, algo malo. Entonces yo creo que primero es como, uy, el profesor está hablando de IA, ya es importante, porque yo digo, yo la uso y para mis presentaciones uso IA y les cuento que la uso para resumir, sintetizar, encontrar información, que les advierto que en este momento en el que estamos, todo lo que sale también necesita una inteligencia que supervise eso. El conversar con estas inteligencias artificiales también te puede aumentar mucho también tu conocimiento. Es decir, es como si tú tuvieras un amigo inteligente que le pudieras preguntar muchas cosas. A veces romper esa barrera diciendo yo también lo uso, les permite a ellos sentirse como más confiados y hablar abiertamente de cómo mejor usarla. En el caso que te comentaba de la exposición, la pareja de las estudiantes me dijeron al final 30%. Y yo les dije, pues me parece muy bien. Yo les dije, se nota porque este tema varios estudiantes lo desarrollan y la manera en que lo desarrolló lo sentí muy diferente, muy completo. Pero en ningún momento estuvo leyendo y ella luego me dijo, sí, yo la verdad este tema le pedí que me explicara cómo podía hacerlo. Y yo le dije, pues se notó, la felicité, yo muy bien, sorteó las preguntas adecuadamente. Entonces, eso permitió que los otros empezaran como a relajarse también, a hablar un poco más. Entonces, buscar textos, traducciones, que te explique cosas con un lenguaje diferente, algo más simple, que simplifique los temas, es algo muy bueno. Y yo en el aula también lo he estado utilizando en la aplicación, en la consulta, ya no en la enseñanza, sino en medicina veterinaria, en análisis de imágenes, para ver qué pueden hacer lo que ya tenemos, para diagnósticos, hay unos proyectos que tenemos como para empezar a ver eso, y también a futuro qué puede hacer para la consulta, que nos pueda ayudar a ahorrar tiempo, acelerar diagnósticos y también organizar nuestra propia consulta. Hoy en día las clases que se tienen virtualizadas te envían un resumen de la clase que tuviste, tú puedes tener una consulta sin tener que estar anotando.
entonces la IA va anotando todas las cosas y te crea un informe, entonces puede personalizar más la experiencia sin tener que estar ahí detrás de un computador y ya te va escuchando y te va redactando, entonces la aplicación en la consulta también es muy importante y estamos aprendiendo eso. Bueno, seguro las estudiantes estaban preocupadas de responderte cuánto era el porcentaje de Claro, inteligencia sí, artificial sí, que sí. habían utilizado porque tenían quizás como el temor de que pensaran como que utilizar inteligencia artificial está mal visto porque lo han como un poco estigmatizado, que es para el estudiante no tan bueno, pero en realidad pues hay que mirarle también ese lado positivo al No, tema de la claro, inteligencia sí, artificial. yo siempre les digo una frase a ellos eh, que aprendí también del tema y es que la inteligencia artificial probablemente no les vaya a quitar trabajo en el corto o mediano plazo, pero sí alguien que la sabe bien usar. Eso es lo que yo les digo. Alguien que la sabe bien usar sí te va a quitar tu trabajo y tienen que empezar ahora a aprender, porque en una entrevista, en una exposición, y yo dije, aquí lo están viendo, tú puedes ir a una entrevista de trabajo sin saber nada o entrar una noche y empezar a hablar esta empresa, qué es lo que hace, tengo este objetivo, cómo puedo proyectar esto, qué me recomiendas y de pronto esta persona se gana un puesto en un trabajo y la otra persona no quería usarla, nunca la aprendió y le restó potencial. Entonces yo creo que es con esa frase yo les resumo para que se animen mucho a Muy, muy aprender buena más. la frase, además que sí, o sea, hay que ir avanzando con la tecnología pues uno ir aprendiendo de las nuevas cosas que van saliendo y tratar de estar lo más actualizado posible Sí, para la claro. labor que se realiza, cualquiera que sea. Profe, te hemos escuchado hablar de tu carrera muy apasionadamente, de la labor que haces como docente muy apasionadamente, pero también antes de empezar en la grabación, de entrar pues como en materia en la grabación del podcast, hablábamos detrás de cámaras de muchos otros proyectos que realizas y por los cuales también has sido reconocido. Hay uno muy importante que tiene que ver con el tema del cannabinol y queremos que nos hables un poco de ese proyecto, sobre todo teniendo en cuenta que lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? A veces las posibilidades se cierran o hay gente que en su mente cree que esas son las únicas posibilidades que hay para desarrollar la profesión del médico veterinario. Entonces solamente puedo atender o solamente puedo trabajar en quirófano o solamente puedo trabajar en una veterinaria o de manera independiente haciendo consulta de otra manera, pero hay otros proyectos que has venido desarrollando aplicados también al ejercicio de la medicina veterinaria y que tienen que ver con esto precisamente que hablábamos de cannabinol y queremos que nos cuentes un poquito de eso. Bueno, pues todo empezó cuando yo estaba exponiendo mis trabajos de maestría en Estados Unidos en un evento académico exclusivamente de medicina interna, muy importante. Y pues yo llevé mi trabajo y allí pues son 3 días donde tú vas y ves muchos otros trabajos. De hecho ahí es donde antes de publicarse en los artículos se socializan allí, entonces tú puedes realmente percibir todo de primera mano. Y había una charla que hablaba sobre receptores del cannabis en el perro. Entonces, pues yo venía de Colombia, en esa época, eso era 2018, ya había un marco legal, pero pues la verdad yo no estaba bien informado de eso, tenía como un sesgo al respecto y entré a la sala y la sala estaba llenísima de veterinarios, había gente parada y salió el estudiante de posgrado, una farmacóloga de la cual yo hasta me había comprado el libro para leerlo y nos empezaron a mostrar los receptores, utilizaron técnicas para marcarlos muy parecidas a las que yo había usado en mi trabajo, en digestivo, pero en eso que yo decía, me quedé asombrado. Y lo recuerdo todavía porque terminó la charla y yo empecé a hablar con personas que se aglomeraban afuera y cómo se maneja esto, cómo se está trabajando este tema y pues me comentaron que aquí se estaba ya trabajando ciencia dura con respecto al tema, yo lo acababa de ver y siempre cuento eso, entonces yo tenía una escarapela con mi nombre y de qué país venía. Entonces ya casi terminando la charla me miraron y me dijeron, ah, pero tú eres de Colombia, tú debes saber más de eso que nosotros. Entonces yo ahí acepté que yo no sé nada, no sé nada, yo no sabía de esto, no conocía que tiene un fundamento médico importante. Y ese mismo día contacté a un colega veterinario que estaba haciendo muchos esfuerzos para eso. Entonces inmediatamente lo primero que hice fue, hola, estoy acá y acabo de ver un resumen muy serio y ¿qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Porque pues yo soy docente universitario y pues yo también tengo que venir aquí a ver hacia dónde va la cosa. Y volví a Colombia a apoyar la educación y la investigación y un par de años después Colombia permitió que también se usaran animales. Hoy en día
apoyo a los veterinarios que se quieren capacitar y que en algún momento estuvieron súper perdidos como yo, transmitirles información, bien usar esa medicación para los animales y lo mismo, tratar de quitarnos sesgos y empezar a aprender de cosas nuevas que nos pueden traer para los pacientes. Y en ese caso hay efectos positivos en analgesia, en cuidado complementario del dolor crónico en animales que ya Eso aparecemos con... quería preguntarte, Sí. ¿qué tan efectivo realmente es el uso El, de el, la sustancia para los animales? Nosotros en medicina, bueno, al menos yo trabajo sobre la evidencia, es decir, qué dice la evidencia que se puede usar. Y si tú, en esa época cuando que empezamos a trabajar, había muy poca, sin embargo, era muy prometedor. Hoy en día tenemos mucha más información, al menos el cannabidiol, CBD, que se extrae de la planta, medicinalmente tiene ya más de 5 estudios clínicos en el perro, es seguro y puede ayudar a mejorar la movilidad de los perros que sobre todo tienen osteoartritis. Es la enfermedad más estudiada. Pero obviamente estos perros no están solo con eso. Esto va a ayudar a todas las herramientas que ya conocemos para que tengamos que usar menos de unas y poder reducir esa carga para mejorar el bienestar. Hay trabajos también en epilepsia, aunque no nos han arrojado como el efecto que quisiéramos para reducir la frecuencia convulsiva, pero es una opción complementaria para una población específica de perros que no responde a uno o dos anticonvulsivantes. Es algo que también se está estudiando. En el comportamiento también hay estudios muy serios y en Colombia, pues en Latinoamérica también. Uruguay fue el primer país que inició esto. Colombia tiene la oportunidad de responder muchas preguntas científicas para el mundo veterinario, porque en Colombia es legal el uso del CBD y de THC en veterinaria. Sin embargo, aquí en Colombia, lastimosamente, pues ha sido muy difícil la investigación. Nosotros tenemos algunos aportes desde Colombia con casos clínicos o con series de casos, pero Colombia tiene ese potencial científico precisamente porque tiene un entorno de prescripción favorable, particularmente para medicamentos con THC, cosa que en Estados Unidos nunca nos van a decir. Y nosotros vamos a quedar sentados esperando a que los gringos nos digan en 15 años qué hay que hacer, cuando de alguna manera nosotros podemos contarle al mundo a través de la ciencia qué esperar, qué puede hacer y qué no puede hacer esta sustancia. Bueno, y te volviste tan teso en la materia y eso como a modo de dato para que ustedes lo sepan, ustedes que están viendo el podcast lo sepan, pues que el profe se metió tanto en el cuento que esto también le mereció ser el ganador a el mejor veterinario de la red de cannabis médica. Y recibiste entonces este premio y había más nominaciones, había más personas Sí, con ese mismo conocimiento, o qué te llevó a ti para hacer a la persona elegida para recibir ese premio en bueno, Colombia. la red de cannabis medicinal veterinaria fue digamos que fue una red que yo llegué a apoyar justamente después de ese viaje. Tanto fue así que logramos hacer el primer evento de cannabis medicinal en un escenario en Pereira, en Expo Futuro. Es un evento donde está allí, esa es la Cámara de Comercio, de todo, o sea, súper oficial. Y me acuerdo que muchas personas llegaron ya solo a mirar. Llegaron a mirar, ¿qué es esto? Las empresas llegaron a mirar, nadie financiaba, pero ¿cómo así que cannabis? Muy tímidamente, y siempre estuvimos ahí. Al siguiente evento más, fue creciendo el interés, y pues al final de varios años la red también empezó como a reconocer a toda una serie de veterinarios que han hecho ese esfuerzo, y en el primer pues, encuentro que hubo para hacer ese conocimiento, habían varios veterinarios, el doctor Carlos Infuentes de Bogotá, colegas también de México, en Colombia, y al final pues me eligieron a mí, me reconocieron, y a más colegas, también mujeres, en lo mismo. Y la idea de la red es que cada año van a hacer eso precisamente como para retribuir ese apoyo que se ha hecho al gremio Bueno, rescate. eso habla de la buena labor que vienes adelantando en ese sentido. Mi pregunta es, en medio de todo eso que estás haciendo, porque eres docente, eres médico veterinario, tienes tu maestría, tienes este un proyecto con el tema de la medicina, ¿en qué momento te da tiempo de ser un profe rockero? ¿A Ah, qué bueno, horas? sí, bueno, yo creo que siempre he sido rockero antes de ser profe, siempre fui rockero. Eh, y pues ahora, hace un par de años, traté como de sacar las canciones, entonces cantar me ayuda mucho emocionalmente. En la casa siempre lo hacía, pero era muy como interno. Y después que pasaron los años, pues me motivó mucho y una de las cosas que me ayudó mucho fue el karaoke. Entonces, siempre le digo a las personas cuando llegan al karaoke, a mí me pasó que hay hay muchos miedos en el mundo, ¿no?
Y el número uno en cualquier cultura es el miedo a la muerte. Es el más común, todos tenemos ese miedo, es un miedo muy común en toda la humanidad. Y el segundo miedo que rankea en eso es el miedo al ridículo en público. Es eso. Entonces, el karaoke da como un escenario en el que, pues, dependiendo del espacio y las personas que atienden, pues a veces es muy chévere ir allá porque te animas y es la energía. Entonces, cuando uno se sube al karaoke, uno siente que se pelea contra la muerte y contra ese miedo. Ah, contra los dos. Contra los dos, exacto. Entonces, al final, eso me sirvió como para. Yo por eso estoy cantando solo en la casa. Yo debería estar de alguna manera con más personas que les gusta cantar. Entonces, al principio fue muy duro. Yo veo los videos de antes y es horrible. Pero constante, empecé a conocer más personas. Entonces, mi círculo social creció un poco en el sentido de personas ya que hacían música o que tocaban, hablaban diferente, no era siempre el veterinario, la veterinaria, el veterinario, la veterinaria, sino que me abrió más como a conocer músicos y llegué a un karaoke donde eran tocando en vivo. Entonces después de varios ya era como que te hablaban y bueno, hagamos esta, tu voz sirve para esto. Entonces adaptamos canciones y como era en vivo, entonces ellos tocaban y se hacía más intensas las versiones, entonces más rockeras, más pesadas y yo les decía, métame más pesada. Entonces era muy creativo. Entonces, eso de ser creativo me apasionaba más y me sumergía y me absorbía también, pues, como para tener ese espacio. Me gusta mucho tener ese espacio. Profe, en ese orden de ideas, pues has logrado articular tus gustos personales, el trabajo, la pasión también por la enseñanza, que no es para todo el mundo, porque también hay que tener un poco un espíritu muy generoso para ser docente, y lo has hecho pues como de una manera muy efectiva, porque sabemos de muy buena fuente que los estudiantes confían mucho en ti, creen mucho en tu trabajo y bueno, han aprendido también como a tener una excelente relación estudiante-docente. Para que vayamos cerrando, profe, me gustaría que desde tu rol como docente, que tienes la oportunidad de ver a los estudiantes recién llegados e incluso cuando ya están cerrando su proceso de formación, consejos, unos consejos que tú consideres importante darle a las personas que apenas están en ese proceso de tamizar como esas opciones de carrera profesional. ¿Cuál sería ese consejo que tú le darías a los estudiantes que tienen dentro de su alternativa, dentro de su sueño, entrar a estudiar medicina veterinaria y zootecnia? Bueno, yo a veces cuando hablo con los estudiantes o aspirantes, una de las cosas que yo más les recalco es la motivación y la entrega al trabajo. Muchos a veces me pasó a mí de pronto que llegamos a 11 y es como, bueno, ¿y qué sigue ahora? ¿Cuál es la siguiente universidad? Y a veces esa presión es importante porque se quiere definir el futuro, pero también en ciertas edades y también con ciertas mentalidades podemos ser muy jóvenes y enfrentarlo con la seriedad que amerita, pero algunos chicos están como en una etapa en la que entran con unas grandes responsabilidades, pero también tienen un escenario social, se expande su círculo social, están los amigos, vienen a otra ciudad, ya están solos, manejan su presupuesto. Entonces esto hace como una explosión de posibilidades y los chicos pueden que se aturdan, se pierdan las clases, las asignaturas y demás. Yo lo noto mucho en, bueno, hay gente muy joven que es muy dedicada, pero gente que ya tiene 20, 21 años, uno los identifica no por su edad, sino porque están atentos, paran, preguntan, como que maximizan mucho lo que absorben en el salón, en parte porque están realmente en el momento, o sea, estoy aquí, esto para qué me sirve, cómo lo puedo yo usar a mi futuro. Entonces, ese estado mental se puede trabajar. Hay personas que ya desde los 16, 17 años están enfocados con eso y personas que pueden requerir o trabajar para lograr ese efectivo, hacer eso efectivo. Y lo otro es manejar el tiempo, encontrarle el tiempo a las cosas. A todos nos gusta hacer muchas cosas, pero entonces tal día yo hago esto, tengo que hacer esta tarea, tengo que hacer esta consulta. Aprender a organizar el tiempo es muy importante para que no sientas que te quedas sin tiempo, que no estás haciendo nada, que te quedas colgado con trabajos o con entregas, porque al final vas a tener que hacer lo mismo en el trabajo. Te va a absorber mucho tiempo y luego llegas a tu casa súper cansado y después, ¿dónde está mi vida? ¿Dónde todo es trabajo? Entonces tú también tienes que dosificarlo constantemente. Ya no son tareas, obligaciones, trabajos que presentar, sino pacientes que revisar,
personas que llamar, informes que tienen que entregar a empresas donde trabajes, y lo mismo, tienes que seguirlo organizando. Entonces, eso es muy importante, organizar el tiempo y aprender a construir y fomentar la motivación. Profe, muy chéveres los consejos desde tu perspectiva de docente. Tomen nota, por favor, para que cuando estén haciendo esa tarea de elegir su carrera profesional, pues tengan en cuenta estos consejos que nos dio el profe. Agradecemos muchísimo al profe habernos Gracias. acompañado en esta emisión del podcast. Muy valiosos los consejos, muy valiosa la charla, muy enriquecedora. Y a ustedes, por favor, no se pierdan nuestra próxima emisión o el próximo episodio de nuestro podcast de Cero a Pro, un podcast que está diseñado para invitarlos a ustedes a un viaje de conocimiento y de crecimiento. Nos vemos en una próxima oportunidad.